Bienvenidos a esta cuarta clase del curso básico de Make. En esta clase vamos a ver herramientas adicionales y nuevos módulos que nos van a ayudar a construir escenarios mucho más complejos. Herramientas que utilizaremos mucho, sobre todo durante la última fase de este curso, donde vamos a utilizar todo lo que vayamos aprendiendo hasta ahora para poder recrear ciertos escenarios que van a ser muy útiles, trabajar con APIs, webhooks y muchas más cosas. Así que bueno, para empezar vamos a conocer qué son los routers. Y para conocer qué son los routers vamos a utilizar algunos de los escenarios que ya hemos utilizado en alguna clase anterior, como por ejemplo este de las notas de voz y de la productividad, que os comenté que para mí personalmente es muy útil, lo uso bastante. Recordaos rápidamente que este escenario básicamente lo que hace es que recibe una nota de audio que me mando a mí mismo, una nota de audio que suelo utilizar a través de una nota de voz de WhatsApp, por ejemplo, me la envío a una carpeta de Google Drive, que es el trigger que está vigilando constantemente que se suba un archivo nuevo. Una vez que recibe el archivo, lo pasa a un módulo de Whisper, que es el módulo de OpenAI que analiza audios, y lo pasa a un módulo de ChatGPT que, dependiendo de lo que esta nota de audio le haya pedido, a lo mejor le he pedido que me organice el día o que me ayude a ser más eficiente con alguna tarea o que me haga un guión para los vídeos de YouTube o para un reel. Lo analiza el módulo de ChatGPT y me lo envía todo este resultado en un correo electrónico, ¿vale? Este es el repaso por si no visteis aquella clase, aunque os la dejo por aquí arriba si queréis verla. Esto es básicamente lo que hace este escenario. Entonces, para utilizar los routers, vamos a venir aquí abajo donde dice Tools y a Flow Control y vamos a darle a Router. Y básicamente los routers para lo que sirven es para añadir acciones adicionales dentro de un mismo flujo. Ya os adelanto que este módulo de router lo vais a utilizar un montón porque es muy práctico y, como digo, añade acciones a un mismo flujo. Pongo el ejemplo en este escenario para que lo entendáis mejor. Este escenario, como habéis visto, termina con un correo electrónico que se manda a Gmail. Imaginaros que añadiese este módulo de router dentro de este escenario, para que además de enviarse a Gmail, se enviase, por ejemplo, a un servidor de Discord o a un canal de Slack, por poner un ejemplo. Veréis que es muy sencillo. Lo primero que tendría que hacer es desconectar el módulo de Gmail para que el módulo que enganche con, en este caso, el módulo de OpenAI de ChatGPT sea el router. Y para ello puedo coger, arrastrar y simplemente acercándolo ya se conecta automáticamente. Veis que se ha conectado y ahora sí que podría coger de nuevo el módulo de Gmail y conectarlo a su vez con el router. Ya tendríamos conectado, vamos a alinearlo para que lo veáis mejor, tendríamos conectado el router con Gmail. Pero supongamos que también, lo que os he dicho, quiero añadir un canal de Slack. Pues voy al router, le doy al más y aquí directamente buscaría un canal, en este caso de Slack. Vamos al módulo de Slack y dentro de todas las opciones que me ofrece Slack vamos a darle a crear un mensaje. Tendréis que conectar vuestra cuenta de Slack, como ya sabéis de otras clases. En el caso de Slack y en la mayoría de los módulos de Make.com, simplemente autorizando la conexión a través de vuestra cuenta de Google o con un correo electrónico es suficiente. Solamente hay algunos casos en los que hay que tirar de alguna API o hay que hacer alguna conexión un poco más compleja, pero en el caso de Slack es simplemente conectaros con vuestro correo electrónico. Aquí vendríamos y le diríamos que vamos a seleccionarlo directamente desde una lista. La lista, yo tengo conectado mi cuenta de Slack, la lista sería un canal público en mi caso, el canal sería el canal de general o el de borrador, o el canal que fuese, yo le voy a poner en general. Y el texto, en este caso, igual que hicimos con el módulo de Gmail, sería el resultado del módulo de OpenAI, que es el que me ha dado el análisis de la nota de audio. En este caso vendríamos al resultado y sería lo que me llegaría a Slack. Daríamos a OK. Y si quisiéramos seguir añadiendo más módulos a nuestro router, sería tan sencillo como ir añadiendo sucesivamente. La verdad que no sé cuál es el límite de módulos que se pueden añadir a un router, nunca lo he probado, pero yo he llegado a probar routers con 4, 5, 6 diferentes direcciones y funciona genial, así que os invito a probarlo. Ya os digo, es uno de los módulos que más vais a utilizar en vuestra cuenta de Make. Por último, en lo referente a router, y algo que no mucha gente sabe, es que si también recordáis de una clase anterior, si le damos aquí, bueno, vamos a alinear esto, si le damos aquí al avioncito, nos explica el flujo, cómo va a ser. Va a empezar revisando en la carpeta de Google Drive, luego va a pasar por estos módulos y luego irá a Gmail
y a Slack, esto es porque el router lo que hace es que el orden que toma es el orden de los módulos que se han ido conectando cronológicamente. Es decir, si el módulo de Gmail fue el primero que conecté, primero irá a Gmail y luego irá a Slack. Si yo ahora aquí desconecto el módulo de Gmail y lo vuelvo a conectar, si vamos ahora al avioncito a que no os lo explique, veréis que cambia el orden. Primero irá a Slack y luego irá a Gmail. De hecho, podéis ver también aquí en la cadena cuál es el first, el primero, y cuál es el segundo. Y bueno, ahora vamos a conocer dos módulos muy importantes y que utilizaremos mucho, sobre todo cuando manejemos muchos datos, que son los módulos de iterador y agregador. Primero vamos a empezar por el módulo de iterador. Y este módulo, al igual que su compañero, se utiliza muchísimo cuando tenemos que procesar listas de elementos muy grandes. Por ejemplo, si manejamos muchísimos datos, este módulo va a ser muy interesante porque lo que hace es que un paquete de datos lo que hace es lo separa en elementos. Y el agregador hace lo contrario. Una serie de elementos numerosos lo convierte todo en un solo paquete. Tranquilos que vamos a verlo en la utilidad, en la práctica, para que lo entendáis mucho mejor. Vamos a ello. Como os digo, esto se utiliza mucho cuando manejamos muchos datos, pero también cuando manejamos archivos. Y os voy a poner un ejemplo de cómo trabajo yo con diferentes personas cuando tenemos una carpeta compartida en Google Drive, y es que probablemente muchos de vosotros tengáis el mismo caso, seguro, y pienso que os puede ser de mucha utilidad. Acabo de crear esta carpeta a modo de ejemplo, no puedo compartiros la carpeta de este proyecto por confidencialidad, pero la idea es muy sencilla. Imaginaros una carpeta de Google Drive donde haya varias personas, 10, 12, 20, 50 personas, y todos, ya sabéis, cuando compartimos una carpeta o trabajamos con una carpeta compartida, puede ser un poco complicado llevar un hilo o estar al día de todos los archivos que se han ido subiendo o que se han ido modificando. Entonces, tampoco es muy práctico que si una persona añade un archivo nuevo o modifica algo, tenga que estar mandando un correo a todos los miembros de esta carpeta compartida notificando. Entonces, este es el proceso que vamos a automatizar con Make. Vamos a utilizar esta carpeta a modo de ejemplo para que veáis a lo que me refiero. Es una carpeta que he creado ahora mismo, se llama Tutorial, Iterador y Agregador, es un ejemplo. En esta carpeta hay 3 personas y lo que vamos a automatizar es el envío de correos a modo de notificación para el resto de los miembros de la carpeta cada vez que yo añada o modifique un archivo. Lo primero que tendremos que hacer será, lógicamente, conectar nuestra carpeta de Google Drive con el escenario de Make. Para ello, como ya sabéis, venimos a nuestro escenario, vamos al botón de más que aparece al principio. Aquí en el buscador de módulos vamos a poner Drive, seleccionamos el módulo de Google Drive, nos van a aparecer un montón de opciones. Y en este caso lo que queremos es que el módulo inicial o el módulo trigger o disparador, lo que haga es que esté vigilando los archivos en la carpeta. Para ello vamos a coger la primera opción que dice Watch Files in a Folders, revisar o vigilar archivos en una carpeta. Es uno de estos módulos que Make reconoce como ácidos, y los módulos ácidos son módulos instantáneos. Entonces vamos a elegir la opción de Watch Files in a Folder. Recordad, si es la primera vez que veis un vídeo de mi canal, tendréis que hacer la conexión en caso de que tengáis una cuenta de Google personal con Make. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un vídeo de un tutorial que hice muy breve aquí arriba. Para los que ya tengáis la conexión de Google con alguno de los módulos, ya bien sea Gmail, Google Drive o una hoja de Google, ya se os habrá conectado automáticamente. Lo primero que me pregunta es, vale, ¿quieres que vigile archivos de qué tipo? ¿Los archivos que se han creado o los archivos que se han modificado? En el caso de que queráis que se notifiquen ambos, tendréis que hacer 2 escenarios. Yo voy a hacer solamente uno a modo de ejemplo. Y le vamos a pedir que vigile los archivos que se crean, es decir, los archivos que se suben nuevos a la carpeta. Pero ya os digo, si también quisierais que se os notifique de archivos que alguien modifique, pues sería igual, pero dándole la opción de Modify Time. Vamos a dejarlo en creados de momento. Lo siguiente que nos pregunta es que elijamos dónde está localizado estos archivos, si está localizado en mi unidad de My Drive, si está en una carpeta compartida con alguien o si está en una carpeta en concreto en Google Drive. Voy a dejarlo en My Drive, que es mi caso, pero aquí tendrías que seleccionar según el caso que fuese. Aquí le indicamos dónde están los archivos que tiene que vigilar. En este caso es mi carpeta de make.com y le había llamado a la carpeta tutorial iterador agregador. Simplemente seleccionamos la carpeta donde están los archivos que queremos que vigile y aquí nos pregunta qué tipo de archivos
queremos que vigile. Si queremos que vigile todos los archivos, si queremos que vigile solamente archivos de Google Docs o hojas de Google o presentaciones. Esto viene muy bien si en concreto queréis que vigile solamente uno de estos archivos. En este caso voy a dejarlo que vigile todos. Y aquí el límite yo normalmente pongo 1. Esto es cuántos archivos quieres que vigile a la vez. Para evitar errores lo suelo dejar en 1 y me va a ir notificando de 1 en 1. Entonces, este módulo ya estaría preparado, que es el módulo que inicia. Vamos a darle a OK. Y aquí le vamos a indicar desde cuándo queremos que empiece a vigilar. Si desde ahora, si desde una fecha en concreto, le pondríamos el día y la hora desde cuándo queremos que empiece a vigilar. Si queremos que vigile y que nos mande una notificación de todos los archivos que estén en la carpeta en este momento, cosa que no os recomiendo si la carpeta es muy grande. O si queremos elegir algún archivo manualmente. En caso de que quisiéramos elegir un archivo manualmente, pues le diríamos, vale, notifícame o notifica a todos los miembros de que he subido este archivo en concreto o este archivo en concreto. En este caso voy a dejarlo de a partir de ahora. Entonces damos a OK y ya tendríamos preparado lo que es el inicio del escenario. Entonces, para que veáis cómo funciona, acabo de subir un archivo a esta carpeta de tutorial que os acabo de enseñar, una imagen cualquiera que tenía en el ordenador. Vamos a darle a Run Once para que reconozca la imagen. Como veis, me la captura. Recordad que hemos puesto que me vigilase los archivos a partir de este momento, es por eso que acabo de subir una. Y aquí este módulo de Google Drive me da muchísima información sobre el tamaño, el peso de la imagen, muchísima información. Entraremos en otra clase si queréis sobre hasta qué punto Google Drive nos puede dar información. Pero en este caso, en esta clase concretamente, quiero que os fijéis en este parámetro de aquí que dice Permissions IDs. Si clico en Permissions ID, estos son los 3 IDs de las 3 personas que tienen acceso a la carpeta compartida. Pero claro, yo con esta información no hago nada. Yo no sé ni sus emails ni nada. Nada más que sé que son estos IDs. Si quisiera notificarles, con esto no puedo hacer nada. Es por eso que el módulo de iterador viene genial y es muy útil, porque me va a separar este paquete de información y me va a dar esa información que yo necesito. Vais a ver cómo funciona. Para eso cerramos, vamos a añadir un módulo de iterador directamente desde Tools, Iterador. Vamos a conectarlo a nuestro módulo de Google Drive, vamos a alinear esto un poco. Y cuando clico en el iterador, el array que me va a pedir va a ser el siguiente. Yo clico aquí y quiero irme al paquete de información que quiero que el iterador me separe. Para no liarme, porque aquí hay mucho donde buscar, os recomiendo que también utilicéis el buscador de ítems. Aquí si decís permission, solamente con empezar a escribir ya os vale. Veis que aquí tenéis, en permisos, tenéis de todo tipo. Toda esta información es la que el iterador os puede separar. Y en este caso, como hemos dicho que el caso de uso es notificar a los miembros que tienen acceso, para notificar yo necesito un email. Entonces, si me vengo aquí a permisos, ya está desplegado, pero si os aparece sin estar desplegado, lo desplegáis. Veis que aquí tengo el email. En este caso es uno de los miembros, que es la cuenta mía. De Boca a Boca Marketing ya me da la pista de que estos son los emails. Vamos a elegir los emails, vamos a darle a OK. Y ahora lo que vamos a hacer para terminar este flujo es notificar a estos 3 miembros. Y para notificar, lo que tendremos que hacer es conectar un módulo de correo electrónico. En este caso, yo suelo trabajar con Gmail. Metemos el módulo de Gmail, directamente enviar un email. Ya deberíais de tener la cuenta conectada si habéis conectado vuestra cuenta de Google Drive. Se os habrá conectado automáticamente la cuenta de Gmail. En añadir recipiente, que ya sabéis que es para indicar los emails, vamos a venir aquí a email. En este caso ya no tengo que buscarlos desde aquí, me voy directamente a valor. El asunto que podríamos indicar podría ser, por ejemplo, nuevo archivo en carpeta de test, por poner un ejemplo, y el cuerpo del correo vamos a poner el usuario, y aquí vamos a indicar quién ha sido, quién es el usuario que ha creado o que ha subido el archivo. Para ello vamos a ir directamente, vamos a escribir aquí display name que es la persona que ha subido el archivo. Y esta sería la notificación que recibiría cada persona que forme parte de esta carpeta cada vez que un miembro suba un nuevo archivo. Recibiría un correo que diría, el usuario tal ha subido un nuevo archivo, e incluso aquí podríamos poner el enlace al propio archivo, podríamos poner muchas cosas, pero para no complicarlo mucho más, vamos a dejarlo así de momento. Y recordad que también serviría para archivos modificados. Cada vez que alguien modifica un archivo, podríamos
notificar a todos los miembros de que tal persona ha modificado un archivo. Por ejemplo, es muy útil para hojas de cálculo que puedan ser un poco más confidenciales o delicadas. Notificaría a todos los miembros de la carpeta de que esa persona ha hecho una modificación. Súper sencillo, como habéis visto. Y así es como funcionan estos módulos. Daríamos a OK, pero también tenemos otro tipo de módulos, como por ejemplo el módulo de agregador, que lo que hace es lo contrario. Si el iterador lo que hace es recoger elementos en un paquete y separarlos, lo que hace el agregador es recoger elementos de diferentes sitios y agruparlos todos en un mismo paquete. Y por seguir con el mismo ejemplo, imaginaros, y además es bastante útil, imaginaros que en este caso hemos dicho que todos los miembros de la carpeta han recibido una notificación, incluida la persona que ha subido el archivo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si he sido yo quien ha subido el archivo, no hace falta que me notifique a mí mismo de que yo he subido un archivo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este ejemplo con un módulo de agregador y también lo que vamos a hacer va a ser meter un filtro, como vimos en la clase anterior, para filtrar, valga la redundancia, quién debería y quién no debería recibir ciertas notificaciones. Para filtrar, para añadir un filtro, es muy sencillo. Como vimos en la clase anterior, venimos aquí a la llave, vamos a darle a Setup a Filter, el nombre del filtro. Vamos a indicar, por ejemplo, dueño no incluido, por poner un ejemplo. Y vamos a decir que la condición sea que, en este caso, el rol, vamos a decirle rol, no sea igual a owner. Vamos a darle a OK y de esa manera el dueño no recibiría una notificación, lo cual no tiene mucho sentido. También podríamos hacer un envío diferente y es que el dueño, quien ha subido el archivo, reciba un correo diferente notificándole, pero sea un correo diferente al que reciben el resto de miembros de la carpeta compartida. Y para ello, precisamente, vamos a utilizar el módulo contrario al iterador, que sería el agregador. Lo vamos a conectar por este lado, vamos a alinearlo todo. Y para acotar toda esta información, vamos a venir al agregador, vamos a venir a la fuente. Y la fuente en este caso que queremos acotar es la propia del iterador. En estructura de datos lo vamos a dejar personalizado. Y aquí vamos a seleccionar simplemente la parte de Google Drive donde dice Name. Damos a OK. Y vamos a añadir otro módulo, en este caso de nuevo otro módulo de Gmail. Vamos a darle a enviar correo y en este caso el filtro que vamos a poner va a ser que en añadir recipiente vamos a añadir directamente los emails de owners. Vamos a venir a owners, vamos a venir a email address y esto lo que va a hacer va a ser enviar un correo a la persona que ha subido el archivo a la carpeta. El asunto va a ser, por ejemplo, notificación archivo y en el correo decimos hemos enviado una notificación sobre el archivo, metemos el nombre del archivo directamente a los siguientes usuarios y hemos seleccionado array porque ya directamente nos viene el nombre de todos los usuarios dentro de esta variable. Damos a OK. Así que este escenario quedaría de la siguiente manera, me voy a hacer un poco más pequeño. Este escenario, por resumir, revisaría una carpeta de Google Drive donde cada vez que se añada un archivo nuevo, es una carpeta compartida, no olvidemos, donde cada vez que se añade un archivo nuevo va a notificar a todos los miembros de la carpeta de que se ha añadido ese archivo, a excepción del dueño del archivo que recibirá un correo diferente informándole de que el archivo se ha subido correctamente. De esta manera tendremos por una parte separados el paquete de todos los emails de los miembros de la carpeta y por otra parte el email del dueño del archivo. Y bueno, así funcionaría este caso de ejemplo de cómo funciona un iterador y cómo funciona un agregador. Voy a enseñaros más módulos importantes que tenéis que saber. Vamos a conocer el resto de herramientas que tenemos dentro de Tools. Si venimos a Tools, en la parte de abajo vemos esta parte de aquí que se llama Directivas. Y estos elementos que vemos dentro de directivas nos sirven para indicarle al escenario cómo queremos que se comporte en el caso de que haya un error en la ejecución. Sabemos que, por ejemplo, por tomar este escenario que vimos en la clase pasada, donde una hoja de Excel tiene una serie de correos electrónicos, y va a ir uno por uno revisando el listado de correos, va a mandar el correo y va a actualizar la casilla. Cuando actualice la casilla pondrá en el estado enviado. Pero ¿qué pasa si uno de estos correos electrónicos falla al enviarse? Bien porque el correo sea falso,
bien porque haya, por ejemplo, un espacio o porque en la revisión haya cualquier tipo de error. Os voy a explicar a alto nivel cada una de las directivas que os he comentado sobre comportamientos que le podemos indicar al escenario en caso de este tipo de fallos. El primer módulo sería el módulo de break. En este caso, este módulo lo vamos a conectar normalmente al módulo que es posible que dé error. En este caso sería el módulo de Gmail. Obviamente, si a Gmail le das una dirección que no es válida, lo va a marcar como error. Y esto lo que va a hacer es que si detecta un error en Gmail, va a activar este módulo de break. Entonces lo que va a hacer es que en el caso de que detecte que hay un error, este módulo va a intentar en un determinado tiempo, que suele ser 15 minutos por defecto, va a volver a intentar que ese módulo arranque. Le podemos marcar el número máximo de intentos que queremos que lo haga antes de que lo marque directamente como error y marque como error el escenario completo. Luego tenemos otro que es rollback, que lo que hace es que cuando encuentra un fallo deshace los cambios. En este caso quizás sea más complicado de explicar. Lo que hace esta opción de rollback es que paraliza el escenario para que podamos revisar el escenario en completo y veamos dónde está el fallo, hasta el punto de que si el fallo lo hemos encontrado, por ejemplo, en este módulo de Gmail y aquí tuviésemos más módulos enganchados desde antes, deshace todos los cambios hasta el momento donde ha encontrado el fallo. Este es importante sobre todo si tenemos un escenario en el que no puede haber errores, porque si un módulo fallase, fallaría todo el escenario. Con esto lo que hacemos es que lo pare por completo y deshaga los cambios anteriores. Luego tendríamos otro que es ignorar, que es muy útil sobre todo cuando sabemos que habrá procesos que hay una alta probabilidad de que fallen, pero no queremos que lo reintente porque sabemos que no se va a arreglar solo. El ejemplo más claro aquí sería si hay un error en un correo electrónico, por mucho que lo intenten, no se va a arreglar hasta que nosotros manualmente corrijamos el correo electrónico, si es que a lo mejor hay una letra que se ha puesto mal, o hay una coma, o hay un punto o algo así. Por mucho que el módulo lo intente, no se va a mandar el correo electrónico. En estos casos es útil esta opción de ignorar. Veréis que lo que hará este módulo es que cuando le deis a Run Once, no lo voy a dar, pero cuando le deis, veréis que es posible que procese errores, pero el escenario seguirá corriendo. Y al final os dará un cómputo de cuántos errores ha ignorado y cuántos errores ha procesado para que veáis si hay algo que revisar manualmente o no. Luego tenemos la opción de Resume, que lo que va a hacer es capturar, aunque haya errores, capturará el error, pero continuará el escenario. Así que básicamente esto es para aislar el error, pero que el escenario no se paralice. Y por último tendríamos la opción de Commit, que lo que va a hacer es marcarlo como exitoso, pero va a paralizar el escenario. Al contrario que lo que hacían otras opciones que paralizaban el escenario y lo marcaban como erróneo, Commit va a marcarlo como exitoso y va a paralizar el escenario. Entonces básicamente estas serían todas las opciones que tenemos para controlar todos los posibles errores que podemos tener en Make y cómo queremos que se comporte el escenario dependiendo del tipo de error. Y por último explicaros esta opción que tenemos aquí de repetidor, que es realmente muy sencillo de entender. Esta opción, si la engancháramos con un módulo, por ejemplo con el módulo de Gmail, lo que podríamos definir es cuántas veces queremos que repita la misma acción. Si por ejemplo marcásemos 3 repeticiones, lo que haría sería hacer el envío de los correos 3 veces. Y bueno, hasta aquí serían los tipos de directivas que podemos añadirle al escenario. Vais a ver que son muy útiles, sobre todo cuando utilizamos muchas herramientas externas, como por ejemplo puede ser ChatGPT, que es una herramienta que dentro de que funciona muy bien, hay algunas veces que da algún tipo de error. Entonces, utilizar por ejemplo la opción de break para que vuelva a intentarlo pasados 15-20 minutos, a ver si deja de dar error. O por ejemplo, como hemos visto aquí en este caso, en una hoja de Excel es posible que escribamos mal alguna dirección, entonces utilizar las opciones de ignore, por ejemplo, también es muy útil, sobre todo para gestionar la automatización del escenario, no tener que estar revisando manualmente tantas veces y que en la medida de lo posible el escenario sepa cómo actuar dependiendo del caso. La verdad que son opciones muy útiles que iréis viendo conforme las vayáis utilizando en la utilidad que tienen. Y bueno, hasta aquí esta clase. En la siguiente clase vamos a ver opciones más avanzadas. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de variables, vamos a ver los text parsers, que también son muy profundos, pero lo vamos a ver por encima. Es un curso básico, no os olvidéis. Así que nada más, si tenéis cualquier duda o comentario que queráis dejármelo, lo podéis dejar abajo en comentarios. Y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.